Espero que estén bien animados, amén. Entonces, déjame mover el micrófono un poquito, porque siempre que empiezo a orar yo golpeo mi boca en el micrófono, amén. Los que han visto por video han visto eso, amén. Entonces, amén. Y amén, hermanos. Entonces, ya ahora llegó el momento del servicio donde vamos a estudiar la palabra de Dios, amén. Espero que estén más que físicamente listos. Espero que el corazón de cada uno acá pueda estar listo. Un corazón humilde y dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Y algo que nos ayuda mucho a prepararnos espiritualmente. A veces llegamos, estamos físicamente acá, pero nuestra mente está en otro lugar. Algo que nos ayuda a estarmos espiritualmente presentes es empezar con una oración. Oremos, hermanos. Padre en cielo, gracias por ser un Dios soberano, implicando que todo lo que pasa en nuestras vidas, buenas y malas, tú permitió para que pudiéramos tener una relación contigo. Padre, aunque tuviéramos de una perspectiva humana la peor vida acá en la tierra, pero si terminamos esa vida y llegamos en el cielo, hemos tenido la mejor vida de todas. Padre, gracias por el cielo, darnos perspectiva de alegría. Gracias por la salvación que nos ha dado por medio de Jesús en la cruz. Nos da perspectiva de paz, de fe, de ánimo. Padre, es por eso que estamos acá en esta mañana, porque queremos tener perspectiva. Una perspectiva espiritual que trasciende cultura, barrera, épocas, idiomas. Queremos tener la perspectiva eterna de un día estar contigo en el cielo. Padre, te amamos tanto, Padre, y gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias porque si no fuera por su perdón no estaremos acá esta mañana. Gracias por ver lo que podemos ser contigo y no por medio de nuestras fallas y pecados. Padre, lloro que podemos salir de acá diferente de cómo hemos entrado. Y lloro por cada persona que está acá sentado, Padre, que quizás podemos estar inquietos, preocupados por tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, Padre, alrededor, en nuestra casa, en nuestra familia, en mi salud, la área económica. Padre, lloro que abra nuestros ojos espirituales en medio a tanta posible distracción, que podamos escuchar su palabra con corazón puro, con corazón atento, y que realmente entendamos que en esos próximos minutos no hay nada más importante que no sea escuchar su palabra. Padre, te amamos y te oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, para los que están visitando por primera vez, voy a intentar resumir un poco lo que hemos estudiado las últimas semanas. Amén. Entonces, estamos haciendo una serie. En cada prédica de domingo estamos haciendo una serie sobre la vida de José. Y hemos empezado, creo que 3 semanas atrás, o un mes atrás, amén. Empezamos en Génesis 37 y la semana pasada estudiamos Génesis capítulo 40. Entonces, hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 41, amén. Un poco de un resumen de lo que estudiamos la semana pasada. Recuerda que Génesis 40, que José estaba en la cárcel. ¿Se recuerdan eso? Recuerdan que probablemente tuvo un complot en Egipto para matar al faraón. Y por eso que el faraón quizás puso el panadero y el copero a la cárcel. No sé si recuerdan de eso. Y bueno, fue allá que el panadero y el copero conocieron a José. Y allá José les interpretó el sueño de los dos. Bueno, el sueño del copero era algo bueno, que él iba a volver a trabajar como copero para el faraón. Ya el sueño del panadero no era una buena noticia. Amén. Y el panadero salió de la cárcel, pero él fue ahorcado. ¿Y recuerdan eso? Y recuerdan que momentos antes que José habló para copero, dijo, el sueño significa que tú volverás a trabajar para el faraón y será dentro de 3 días. Y antes de cumplir esos 3 días, cuando José interpretó el sueño del copero, José le dijo al copero, por favor, cuando tú salgas y vuelvas a trabajar con el faraón, recuérdate de mí. Recuérdate de mi causa.
recuérdate, habla para el faraón, por favor, sobre mí, que yo soy inocente. Y el copero dice, listo, deja conmigo. Él salió de la cárcel, volvió a trabajar y se olvidó de José. ¿Por cuánto tiempo él se olvidó de José? 2 años. Espero que tú no te olvides de Jesús, amén. Y hoy vamos a estudiar en ese tiempo que pasó, esos 2 años después. Y vamos a estudiar el momento que el copero se recuerda de José. Y tú vas a ver el momento, el capítulo donde la vida de José da un giro de 180 grados. De ser vendido como esclavo a otra nación, tener que aprender de hebreo a egipcio. Fue vendido por sus propios hermanos, odiado por su familia. Una familia disfuncional. Empezó a trabajar por un egipcio, fue puesto en la cárcel de manera injusta. Después de dolor tras dolor tras dolor, es el capítulo donde la vida de José cambia completamente. Por eso el título de la clase de hoy es simplemente de la cárcel a la cima. De la cárcel a la cima. Vamos para Génesis capítulo 41. ¿Están conmigo, hermanos? ¿No sería increíble quizás tú vivir algo así espiritualmente? Que quizás llegó acá espiritualmente en el pozo, en el fondo del pozo. Quizás en la cárcel, pero tú puedes salir de acá en la cima. ¿No sería increíble eso, hermanos? Y diferente a la prédica de hoy, no voy a tener puntos estructurados. Vamos a estudiar el capítulo entero, como el capítulo 41, y dentro del capítulo vamos a sacar algunas enseñanzas espirituales de la vida de José. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Déjame poner el micrófono acá para no mover más, antes que las personas del audio me regañen. Amén. Entonces, Génesis 41, versículo 1. 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas, feas y flacas, que se pararon a las orillas del Nilo, junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó. Bueno, acá el faraón tuvo una pesadilla. ¿Tú ya tuvo un sueño muy loco? Que tú no tienes idea qué está pasando ahí. Otro día estaba viendo una película una serie con mi esposa y yo tuve un sueño que era la continuación de la serie. Y yo no sabía si era un sueño, si fue. Y yo pregunté, ¿eso pasó en la serie? ¿Esa persona murió? Y va a decir, no, ok, wow. Yo creé mi subconsciente, yo creé una conclusión para eso, amén. Bueno, el faraón acá tuvo un sueño, más un sueño, una pesadilla. Él estaba de pie frente al río Nilo, que era simplemente el río más importante, el que sostenía toda la economía egipcia. Y simplemente sostenía toda la comida de una nación entera, desde una cierta perspectiva. Y de la nada, él está de pie enfrente al río Nilo y empieza a salir 7 vacas hermosas y gordas. Qué locura de sueño, imagínate, está allá, empieza a venir 7 vacas así, qué miedo, ¿no? Y detrás de esas 7 vacas hermosas y gordas vienen 7 vacas feas y flacas, imagínate, y ellas empiezan a comer las vacas hermosas y gordas. Entonces, y ahora él despertó y él va a tener un otro sueño, amén. Y mira el versículo 5. Pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comieron las 7 espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Entonces acá
vamos a estudiar el capítulo 41, que son fueron dos sueños, pero en verdad es un sueño, pero que fueron hablados en momentos diferentes, pero es un mismo sueño. Acá, diferente de las vacas, habla de 7 espigas de trigo, grandes y hermosas, que crecían, brotaron, pero después vinieron otras 7 espigas quemadas por el viento, delgadas, y comieron las espigas grandes y hermosas. Vacas y trigos fue el sueño del faraón. Vacas y trigos eran las 2 principales fuentes económicas de Egipto. Ese sueño, hermanos, era un mensaje de Dios. Y tú vas a ver eso. Dios estaba dando un mensaje para el hombre más poderoso del mundo, el faraón. Y mira el versículo 8. Sin embargo, a la mañana siguiente, se levantó muy preocupado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Con este mensaje que Dios estaba dando al faraón, ¿cómo él se sintió? Preocupado, inquieto. Algo dentro de él decía que no era una buena noticia. Y saben, hermanos, hablamos que en aquel tiempo Dios comunicaba mucho por sueños. Pero hoy tenemos la palabra de Dios escrita, donde Dios se comunica con nosotros. Y todos conocemos la escritura de Juan 8, que dice, la verdad los hará libres. Creo que quizás hemos escuchado eso desde cuando éramos niños. Tú prendes la radio, una televisión evangélica y un canal evangélico, hablas y la verdad los hará libres. Es verdad, pero antes de la verdad hacerte libre, la verdad te va a inquietar mucho. Antes de la verdad hacerte libre, la verdad te va a confrontar mucho. ¿Recuerda cuando tú estudiaste la Biblia? Recuerda que a veces pensamos, estudios bíblicos, no, todo va a ser increíble, hablar de salvación y gracia. Y sí, es algo increíble. Pero tú recuerdas cuando Dios estaba dándote un mensaje, algo que te dejó muy inquieto, muy preocupado. Acá algo parecido estaba pasando con el faraón. El faraón acá, con el sueño que Dios estaba dando al faraón, le quedó preocupado, inquieto, fue tanto así, que ele llamó todos los magos y las personas y los sabios de Egipto. Y cuando llegó las personas más influyentes que podrían ayudarlo, él les contó el sueño, pero nadie se los pudo interpretar. Es interesante porque si tú lees el capítulo anterior, versículo 8, cuando el José habla para el copero, el panadero, cuando estaba en la cárcel, José dice algo, versículo 8, ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? ¿Quién da la interpretación, hermanos? Dios. Pero Dios no estaba dando la interpretación a los magos y a los sabios. ¿Sabe, hermanos? A las personas más sabias de Egipto, Dios no estaba revelándose a ellos. Y acá, hasta el hombre más poderoso del mundo, el faraón, no podía entender cuál era el significado del mensaje. ¿Sabe, hermanos? Hay un principio que quería hablar con todos acá, que podemos aprender esa escritura. Tú puedes relacionar magos y sabios, tú puedes relacionar con algo religioso, con un sistema de creencias que hoy en día nosotros tenemos. Hoy en día hay múltiples sistemas de creencias. Y la verdad es que algo sí ocurre. Hay personas que Dios no revela la verdad para ellos. Y mira qué interesante, en Salmo 18, versículo 25, un principio que vamos a entender acá de Génesis 41. Si tú abres la Biblia en Salmo 18, uno de los sistemas de creencias que más han crecido en los últimos años es el ateísmo. O tú puedes decir, eso es simplemente la incredulidad. Es la mentalidad de que para yo tener fe, Dios tiene que probarme, Dios tiene que demostrar algo, Dios tiene que probar su existencia, Dios tiene que probarse eso, tiene que probar eso y aquello para que yo pueda creer. Tú puedes llamar de ateísmo, pero eso es simplemente la incredulidad.
Eso pasa con nosotros en los mínimos detalles. Yo voy a creer, yo voy a tomar la decisión de tener fe si algo en mi vida ocurre. Si algo pasa, voy a empezar a creer y tomar decisiones con Dios. Pero primero Dios tiene la responsabilidad de mostrarse real a mí. Dios tiene que revelarse a mí primero. Pero no es lo que la Biblia enseña. Así como los magos y sabios de Egipto, ellos no podían ver cuál era la verdad detrás del sueño del faraón. Y mira Salmo 18, rapidito, versículo 25. Solo quiero abrir un paréntesis acá de Génesis 41. Salmo 18, acá hay un principio, versículo 25. ¿Llegaron? Acá la Biblia dice, tú eres fiel con quien es fiel, e irreprochable con quien es irreprochable. Sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el que es tramposo. ¿O qué tú y yo podemos ver de la Biblia acá? Que Dios se revela a ti según tu conducta. Así como en el caso de Génesis 41, Dios no se estaba revelando a los magos y sabios. ¿Sabe, hermanos? Es la manera que Dios se revela o no se revela depende de nuestra conducta. En esa escritura podemos aprender el proceso de personas dejar de tener fe o caer de la fe o dejar de creer en Dios. ¿Cuál es el proceso? Como miramos, según tus acciones, Dios se revela a ti o no se revelará a ti. Tú vas a ver a Dios según el filtro de nuestro comportamiento. ¿Están conmigo, hermanos? Ejemplo, si tenemos acciones malas, entonces vamos a ver a Dios como alguien malo. Y ahora bien, si Dios fuera malvado, no existiría. Y como vemos a Dios como malvado debido a nuestras acciones, acabamos creyendo que Dios no existe. ¿Tú puedes ver el proceso, hermanos, del ateísmo, en otras palabras, de personas como empezando a caer de la fe? Ese es el proceso de no creer en Dios. Ese viene el proceso de una persona estar abandonando su fe. A veces pensamos que Dios tiene que darnos conocimiento de Él. Pero en verdad no. Tú y yo ni siquiera merecemos conocer a Dios. Tú y yo ni siquiera merecemos creer en Dios. Dios no tiene que demostrarnos nada. Es como, Dios, tú vas a hacer un favor a ti si tú te demuestras a mí para que yo pueda creer en ti. ¿Sabe, hermanos? Creer en Dios es un regalo inmerecido que Dios da a aquellos que rechazan un comportamiento malo. Intenta hacer eso. Es una prueba. Si estás luchando con su fe, si estás luchando con falta de fe en su vida, intenta hacer eso. Cambia tu comportamiento. Y tú vas a acabar creyendo en Dios porque Dios te va a dar conocimiento de Él. Haga una prueba. Haga una prueba. Y toma la decisión de dejar de mentir y de ser inmoral sexualmente. Toma la decisión solamente. Toma la decisión de dejar de ver pornografía y masturbarse toda semana. Toma la decisión de dejar de ser arrogante y orgulloso. Y al revés, ser humilde. Toma la decisión de ser enseñable en su vida. Toma la decisión de dejar de pensar que lo sabes todo. Toma la decisión de dejar de odiar a las personas y aferrarte a lo que te han hecho, a todo el dolor que te han hecho. Y tú tienes como un perito doméstico, ¿no? Yo voy a llevar todo lo que me han hecho conmigo como un perito doméstico, ¿entiendes? Todas mis amarguras yo llevo como mi perito acá, ¿entiendes? En lugar de aferrarte a tu amargura y rencor, inténtalo, solamente inténtalo, haz una prueba. Inténtalo perdonar y amar profundamente. Y tú vas a ver que Dios te va a dar un regalo. Un regalo que Dios te va a dar, Dios te va a permitir creer en Él. ¿Están conmigo, hermanos? Yo quiero llamar a cada uno acá, inténtalo. No tenemos nada que perder, pero tenemos todo que ganar. Amén.
Y un bono alegre, un bono increíble es que tú vas a vivir una vida muy alegre y dichosa. Porque al fin del día, al fiel, Dios se revela fiel. Al irreprochable, Dios se revela irreprochable. Porque Dios no estaba revelando a los magos y sabios, bueno, es más de conocimiento intelectual, depende del corazón de las personas. A veces como pensamos que la solución solamente es leer la Biblia. Sí, leer la Biblia obviamente es leer la Biblia, pero ¿con qué corazón lo vas a hacer? ¿Con qué corazón lo vas a hacer? Si tú vas a un corazón de, ok, yo no estoy dispuesto a cambiar nada en mi vida, no quiero ser fiel, Dios tiene que demostrarse a mí primero para que yo pueda decidir ser fiel. Si es así, Dios no te va a permitir tener fe. Dios te va a cegar sus ojos. Es Dios que abre los ojos, hermanos, y Dios que cierra los ojos. Y eso yo quiero animar a cada discípulo de la iglesia, porque nosotros vivimos la gran comisión de ir a ser discípulos, ¿no? Pero tenemos que tomar mucho cuidado para no permitir una frustración en nosotros de ¿por qué que esa persona no entiende? ¿Por qué que esa persona no cambia y cree? ¿Por qué que esa persona no lo ves? No quedes frustrado porque es Dios que está cerrando el corazón de esa persona. Esa persona ve y tú no te pongas en el medio. No entiendas hacer el rol de Dios. Queremos por compasión orar para que Dios tenga misericordia de la vida de esa persona. Pero a fin del día, si la persona no ve, entiende, wow, Dios ha cegado los ojos de esa persona. Y Dios no está permitiendo que esa persona vea. ¿Por qué no quiere ser fiel? Porque el fiel te revelas fiel. Imagínate si tú vieras eso en compartiendo su fe. Eso no iba a quitar un peso de nosotros. Y es verdad, hermanos, no debe haber un peso. Hay un cierto peso de querer orar, que Dios tenga misericordia, ¿no? Aún así, cuando sabemos que alguien no ve, queremos luchar para que la persona pueda ver, orar, ayunar. Pero al fin del día, en mi corazón entienda, como tenemos que entender que, mira, Dios está revelando a esa persona de acuerdo con el corazón de ella. Y si la persona no quiere creer, Dios no se está revelando a ella para que justamente ella no crea. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, agarremos ese principio. Dios se revela a las personas de acuerdo con nuestra conducta, con el corazón que tenemos. Y al fin del día, todo va a depender de la manera que ves a Dios y ves a las personas. Si tú haces esa prueba que yo hablé unos minutos atrás, deja de ser impuro sexualmente, deja de mentir, tú vas a ver, haz una prueba, vea cómo eso te va a cambiar su perspectiva de las personas en sí. Eso te va a cambiar la perspectiva como ve a las personas. Porque te está cambiando la perspectiva como tú ves a Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Vamos a volver allá en Génesis capítulo 41, amén. Era un paréntesis largo ahí. Génesis 41. ¿Están animados, hermanos? Pensé que tenía agua, pero no. Gracias, Juani, por la agua, amén. Gracias. El domingo pasado, Juani trajo agua acá, pero yo no vi a Juani. Y yo no te agradecí, perdón. Amén. Entonces, gracias ahora por traer el agua. De nuevo, amén. Palmas para Juani, hermanos. Amén. Amén. Entonces, en Génesis capítulo 41, vamos a volver allá. Paramos en el versículo 8, ¿no? 8. Quería interpretar, pero Dios no estaba dando la interpretación a los magos y sabios. Pero sí Dios estaba revelando a José. Y mira el versículo 9. Dice, entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. 2 años después. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel, bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y el jefe de los panaderos lo ahorcaron. Imagínate ese momento, hermanos. 2 años después, el faraón tuvo el sueño, contó a todos, el copero le da un clic. Es como,
ahora sí, yo cometí un grave error. 2 años atrás, yo me recuerdo, conocí a un esclavo hebreo en la cárcel. Era un buen hombre, encargado de toda la guardia, y él interpretó mi sueño del panadero. Para el panadero no fue tan buena interpretación, le ahorcaron, pero para mí me restituyeron mi cargo. Exactamente como él interpretó fue lo que ocurrió. Ahora yo recuerdo de él. Pero estudiamos la semana pasada, qué bueno que él no se recordó de José al inicio. Porque si recordara de José al inicio, el faraón quizás iba a soltar a José, José iba a volver a Canaán, y 2 años después, cuando el faraón tuvo el sueño, José no iba a estar ahí para interpretar el sueño. Entonces, qué bueno. Dios utiliza hasta cuando personas se olvidan de ti. Dios utiliza, Dios permite que sueños no se cumplan, porque está trabajando por un plan muchísimo mayor. ¿Está conmigo, hermanos? Acá es el momento donde toda la vida de José cambia. Versículo 14. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. ¿Puedes imaginar ese momento? Sacan a José de la cárcel, le cambian de ropa, empiezan a afeitarlo y le ponen a José, un joven hebreo, un joven esclavo hebreo. Acá él tenía 30 años de edad, mirando a los ojos del hombre más poderoso del mundo. Y mira el versículo 15. Que le dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Mira la tentación de José. Wow, ese hombre me puede sacar de la cárcel si él ve algún valor en mí. Mira que ganas de tomar todo el crédito, ¿no? Mira lo que hace José. Versículo 16. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le da al faraón una respuesta favorable. Mira eso, José está dando todo el crédito a Dios. Mira la tentación, ese hombre se encuentra valor en mí y me puede sacar de la cárcel. Pero ¿sabes qué? No, mira, no soy yo, faraón. No se trata de mí, se trata de Dios. Y mira, y versículo 17 y versículo 24, tú puedes leer después, pero ya leímos básicamente, porque es el sueño del faraón. Y faraón cuenta a José sobre el sueño que tuvo. Y el versículo 25, que vamos a leer acá, versículo 25, dice, cuando José va a explicar el significado del sueño del faraón, dice, José le explicó al faraón: en realidad los 2 sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano, son también 7 años. Pero esos serán 7 años de hambre. Tal como le he dicho al faraón, Dios está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. ¿Tú puedes imaginar qué tan intimidante debería estar de frente con el hombre que en una palabra puede enviar a personas a morir o a vivir? Puede determinar si una persona va a morir o va a vivir. Y él está delante quizás de la persona más intimidante de la tierra. ¿Qué harías si fueras tú? Imagínate, ¿quién es la persona más intimidante para ti? Imagínate tu jefe del trabajo, ¿tienes? No sé, a algún conocido de años, no sé. Pero no sé si tú leyendo, nosotros leyendo, yo no veo un sentido de miedo en José. Yo no encuentro un sentido de miedo o timidez. Porque sí, estar de pie delante del faraón puede ser intimidante. Pero José ha aprendido a estar de pie delante de Dios. Y cuando tú entiendes quién está contigo, ¿quién es faraón?
¿Quién nos puede intimidar? Si entendemos de quién estamos de pie delante. ¿Están conmigo, hermanos? Y José le explica el sueño. Y dice, mira, los dos es un mismo sueño. Vas a tener 7 años de abundancia, 7 años buenos y 7 años malos de hambre. Y acá en el versículo 33, vamos a seguir leyendo, después que él le explica qué significa el sueño que tuvo, versículo 33, dice, por todo eso, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio, para que se haga cargo de que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto, para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país, 20%. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlos en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Versículo 36. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. El faraón y a sus servidores les pareció buen el plan. Y miren qué increíble, hermanos. José no solo le explicó qué significaba el sueño, pero ayudó al faraón cómo llevarlo a la práctica. Y esa es nuestra misión como discípulos. Cuando estudiamos la Biblia con alguien, no solo queremos decir qué significa la palabra de Dios en sus vidas, pero queremos ayudarlo cómo llevar a la práctica. ¿Saben, hermanos? Y es por eso que requiere mucha humildad. Y yo quiero animar, si tú estás visitándonos, te quiero llamar a tomar una decisión hoy mismo de estudiar la Biblia y escuchar el mensaje de Dios. Y pide ayuda. Llama a discípulos que te ayudan a entender más de la Biblia. Yo recuerdo cuando yo estudié la Biblia, yo leía pasajes, estudiamos pasajes que yo ya había leído antes, pero nunca había entendido. Parece que, no sé, yo estaba cegado. Y quizás sí yo estaba cegado. Yo veía pasajes que leía, ya escuché miles de veces, pero cuando un discípulo me leyó, en la simplicidad, la sencillez de lo que realmente significa la Escritura, parece que eso cambió mi perspectiva completamente. Y me ayudó a llevar en la práctica. ¿Quieres tener fe? Mira, es así que eso te va a ayudar a crecer en su fe. ¿Quieres ser puro? Eso que te va a ayudar a crecer en su pureza. Así como José interpretó el sueño y ahora dijo, ok, faraón, pero es eso que tienes que hacer. Tú tienes que establecer un gobernante para estar viendo, un líder para estar inspeccionando toda la tierra de Egipto, inspectores para que pueda supervisionar el trabajo. En esos 7 años de abundancia tú tienes que recolectar 20% de la cosecha para que cuando llegue los 7 años de hambre, como tengamos una reserva de almacenamiento de comida increíble. Y él empezó a dar direcciones del faraón. ¡Wow! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Sabe, hermanos, yo quiero animar. Necesitamos de ayuda para aplicar nuestra fe en la caminada cristiana. Pide ayuda. A veces como nos bautizamos y pensamos, wow, yo ya sé exactamente toda la vida de la Biblia. Yo ya sé qué hacer, qué no hacer, yo sé cómo compartir mi fe, yo ya sé cómo orar, yo ya sé todo. Pero en verdad, hermanos, ese corazón es totalmente el opuesto de un discípulo de Jesús. La propia palabra discípulo significa aprendiz. Aprendiz es tener un corazón humilde para aprender a aplicar las enseñanzas de Jesús. No importa cuántos años tengamos en la fe. Si perdemos el corazón humilde, estamos perdiendo el corazón de nuestro llamado, de ser discípulos de Jesús. Yo quiero animar, hermanos, sea como el faraón. Si hace el faraón, el hombre más poderoso del mundo y totalmente pagano, puede escuchar consejos. Creo que tú y yo podemos escuchar consejos. ¿Están conmigo, hermanos? No creo que alguien acaba de decidir ser más orgulloso que el faraón. Él sería locura, ¿amén? Versículo 38, ya para terminar acá. Luego, versículo 38. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así? ¿En quien reposa el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios, en ese contexto,
estaba reposado en José por la manera que él era sabio, por la manera que le dio direcciones al faraón de cómo aplicar el sueño que Dios le había dado. Entonces, a veces una persona es llena del Espíritu por ser sabio, dar buenas aplicaciones por medio de la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Yo conocí muchas personas que conocen mucho la Biblia, pero son muy malas aplicando la Biblia. Son muy malas en aplicaciones. Tienen las mismas convicciones, pero en aplicación, wow, es un desastre. Entonces, ¿sabe, hermano? Si es así, yo quiero animar que pida ayuda, pida consejo, pero busque sabiduría, busque cuál es la mejor manera de aplicar el conocimiento que Dios me ha dado. Y el faraón pregunta, ¿podemos encontrar? Porque José no estaba hablando de él. Elija un líder que pueda ayudar a Egipto. No, él está diciendo, mire, elija un líder, amén, que pueda cuidar de toda la tierra de Egipto. Y faraón, ¿podemos encontrar a alguien así, en quien repose el Espíritu de Dios? Versículo 39. Luego le dijo José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Dice, quedarás a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Wow, hermanos. Ahora miramos el momento donde José se convirtió el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y no fue algo del día para la noche. No fue algo del día para la noche. En total, desde cuando él fue vendido hasta los años de la cárcel, fueron 13 años. Recuerda, él tenía 17 años. Si tú lees el versículo, creo que 46, dice que José acá tenía 30 años de edad. 30 años de edad. 13 años de dolor, de prueba, de sufrimiento, de traición, de frustración. Y ahí llegó el momento. El faraón dijo, tú serás el gobernante de Egipto. ¿Saben, hermanos? Eso no es increíble. A veces una oración no es contestada en una semana y tiramos la toalla. Oh Dios, yo he orado por eso por todos mis 5 meses. Tú no tienes idea, yo he pedido eso por semanas. Tú no sabes, yo siempre quise eso. Fue las últimas horas que decidí eso ahora. Yo siempre quise eso. Y sabe, hermanos, pero algo de la vida de José que podemos aprender es tener esperanza en el sufrimiento. Tener esperanza en el sufrimiento. Si tú miras en Romanos capítulo 5, vamos allá rapidito. Romanos 5. Romanos capítulo 5. ¿Están conmigo, hermanos? Romanos capítulo 5. Algo que es muy evidente en la vida de José. Romanos capítulo 5. Vamos allá. Versículo 3. ¿Llegaron? Romanos 5, versículo 3. Acá la Biblia dice, y no solo en esto, Pablo está diciendo sobre alegrarse, regocijarse por la gloria de Dios. Entonces, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, interés de carácter. La interés de carácter, esperanza. Y esa esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Mire qué increíble. Hay una cosa, solamente una cosa que no nos defrauda. Que tú puedes decidir apoyarte. Que tú puedes decidir confiar. Si tú confías en una relación, te va a defraudar. Si tú confías en tu éxito académico, te va a defraudar. Si tú confías en la educación de un país, en la política, te va a defraudar. Si tú confías en cualquier otra cosa, te va a defraudar. Y quizás tú has llegado al servicio domingo defraudado. Quizás es así que ha llegado espiritualmente. Llegó con una sonrisa, pero en su corazón está roto. Está lastimado. De una y otra vez estar siendo defraudado. Pero la Biblia dice que, y siempre nos dijo desde el inicio, imagínate si tú y yo hubiéramos puesto en práctica desde el inicio. Mira la cantidad de dolor que como seríamos librados.
¿Eso no sería increíble? Solo hay una cosa que no nos defrauda, y es nuestra esperanza, la esperanza que tenemos. La Biblia dice, por eso que nos alegramos en el sufrimiento. Nos alegramos en el sufrimiento, porque el sufrimiento nos permite cambiar quienes somos, nos permite perseverar. No hay perseverancia sin dolor. Entonces, qué bueno que hay dolor. Qué bueno que está difícil económicamente en mi casa. Qué bueno que tenga esa prueba de salud. A mí me encantó el servicio pasado, no hablé eso, pero creo que fue la ofrenda que hizo Betty Carlos. Amén. ¿Fue la semana pasada o la semana antepasada? Semana pasada. Y Betty es una guerrera en la fe. Betty es una guerrera en la fe. Yo leo esa escritura y me viene Betty. Está leyendo de José, me recuerda mucho a Betty. Betty y Juan Carlos, obviamente, los dos, la pareja, amén. Pero Betty descubrió, infelizmente, que tiene cáncer. Pero hablando con Betty, es interesante. Obviamente siente el dolor por la noticia. No somos robots, duele. Pero Betty siempre hablaba, pero sabes, yo tengo que crecer en mi vida de oración. Pero Dios va a cuidarme, Dios está cuidándome. Y ella mira con alegría, es una alegría que sobrepasa el entendimiento. ¿De dónde saca? ¿Cómo tú no te sientes defraudada? La salud te frustra. ¿Tú estás frustrada con la salud? ¿No estás frustrada con eso, con aquello? Pero así como José, Betty ha aprendido a alegrarse en su esperanza. En el medio del sufrimiento, tener esperanza. Y yo quiero animar, y por eso que ella sigue creciendo en su fe, y es un ejemplo para toda la iglesia de fe. Porque la Biblia dice, cuando tú recibes sufrimiento, tú puedes decidir perseverar o no perseverar. Por eso personas no tienen carácter. Todos pasamos por sufrimiento, pero ni todos perseveramos. Por eso decimos, no tienes carácter. ¿Qué es no tener carácter? Toda vez que viene un problema, tú te inclinas al pecado. Tú estás desperdiciando su sufrimiento. Dios está permitiendo un dolor tras el otro y vas a la impureza sexual, vas a la crítica, a la amargura, a la queja. Y por eso que sigues la misma persona día tras día. Por eso que tu carácter sigue lo mismo día tras día. Su manera de pensar es lo mismo, su fe es el mismo nivel de fe y la vida no hay ningún impacto. Pero Betty es el opuesto. Ella ha decidido por esa prueba muy difícil de la salud, ella ha decidido perseverar. ¿Qué es perseverar? Cuando viene una prueba, tú piensas, ¿qué Jesús haría? Eso es perseverar. No es estar como recibiendo dolor y pensar, yo estoy perseverando. Está como, eso no es perseverar. Una persona que persevera está feliz, está alegre. Entonces no existe, si tú digas, ay sí, la semana fue difícil, pero yo estoy perseverando. Eso no es perseverar. Tú ya no estás perseverando. Amén. Solo para que estemos en la misma página. ¿Están conmigo, hermanos? Porque si yo leo bien mi Biblia, cuando alguien realmente persevera, está feliz, está animado. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Perseverancia, un carácter diferente. Y un interés de carácter, esperanza. Y eso es algo que no nos defrauda. Eso que podemos aprender, una de las lecciones en la vida de José. Él fue esperanzoso en medio del sufrimiento. Yo quiero animarte con un desafío. Empieza a agradecer a Dios por la prueba que estás pasando en tu vida. Agradezca a Dios. Dios, gracias. Porque tú quieres hacer una transformación en mi íntimo de una manera que nunca he vivido antes. Gracias por ese dolor, ese problema económico. Gracias por ese problema, esa prueba de mi salud. Gracias por esa persecución familiar. Gracias. Porque tú quieres crear un carácter de una persona que no desiste. Dios, por medio de la prueba, quieres crear a alguien que vas a finalizar la carrera. Que vas no quedar un año de cristianismo, 2 años de cristianismo, construir la torre y dejar de construir. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Dios quiere construir a alguien que va a finalizar la carrera fiel. ¿Sabe, hermanos? Llegó el momento para José, pero tú puedes imaginar cómo Dios estaba trabajando en el corazón de José en esos 3 años, en esos 13 años. El carácter que Dios estaba creando en José. ¿Eso no es increíble, hermanos?
Y vamos a volver allá en Génesis 41 para terminar. ¿Están conmigo, hermanos? Génesis capítulo 41. Quiero llamar, el éxito no viene del día para la noche. Aprenda a abrazar su dolor. Abrace su dolor. No culpe a otros, no ataque a otros, no justifique la prueba que está pasando y su falta de fe en la prueba por lo que te hablaron, te hicieron, te dijeron. Cada uno, a fin del día, cuando nosotros morir, no vamos a llegar de manos dadas y voy a llevar, mira Jesús, antes de yo hablar de cómo viví mi vida, yo te quiero mostrar los culpables. Ellos me hicieron quedar crítico, ellos me hicieron quedar amargado, ellos me hicieron hablar mal de mi discipulador, ellos me hicieron hablar mal de discípulos, ellos me hicieron hablar en una plática, atacar a la iglesia, donde tu Hijo Jesús dio su sangre. Jesús dio su vida, la sangre, para darnos la iglesia, y yo en cada plática yo utilizo para atacar, herir. Yo estoy atacando a Jesús, pero calma, Dios, fueron ellos que me hicieron hacer eso. ¿Tú crees que serás así, hermanos? ¿Crees que será así? ¿Sabe, hermanos? No ataque la persona que quiere ayudarte espiritualmente. Porque el reino de Dios nunca fue derrotado por lo que pasaba afuera. El reino de Dios siempre fue de cosas que pasaban adentro. En Génesis capítulo 41, ¿qué pasa? El faraón instituye a José como el segundo hombre más poderoso de Egipto, y él simplemente le pone a una mujer llamada Asenat, parecida con Asenet, amén. Se llama Asenat, para casar a una mujer egipcia, y el faraón le pone a esa mujer Asenat para que cases con José. Y versículo 46 dice que José tenía 30 años cuando comenzó a trabajar. Pero vamos a leer el versículo 50 y terminamos acá. Hay una última lección que podemos sacar de Génesis 41. Dice, antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potífera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Mira qué increíble. Aún en un gran éxito que Dios le había dado a José, imagínate, el segundo hombre más poderoso de Egipto. José tiene 2 hijos, y él no da nombres egipcios, sino da nombres hebreos. Él no se olvidó de sus raíces. Es increíble cuando los discípulos reciben algún éxito en su vida profesional, en trabajo, pero no se olvida de dónde Dios los sacó. No se olvida de sus raíces espirituales. No se olvida de su relación con Dios, su salvación. Eso no es increíble. Ese era José. Tuvo un gran éxito, pero no se olvidaba de dónde Dios lo había sacado. Pero no sé si se pudo ver que él tuvo 2 hijos, y el primer hijo él llamó de Manasés. ¿Y qué significa Manasés? Literalmente significa yo olvido. Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Pero es interesante porque si tú decides llamar tu hijo de yo olvido, tú estás constantemente recordando que olvidas. ¿Está conmigo, hermanos? Imagínate, yo te voy a llamar, yo voy a dar el nombre yo olvido. Manasés. Imagínate, siempre que le llamo, hey Manasés, él se está recordando que olvidas. Es interesante porque hay una frase que dice de un libro, de un autor en el siglo, creo que 1800 más o menos, que dijo que el infierno es un lugar donde nadie se olvida de nada, donde tú te recuerdas de cada momento, cada intercambio de palabras crueles, cada mal, y nadie perdona nada. Pero el cielo, todas las cosas son olvidadas, porque todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sabe, hermanos? Es interesante que José sufrió tanto,
en su casa, una familia disfuncional, problemas, injusticias, traición, dolor, por años, y joven. Pero José no quedó amargado, sino que, ¿sabes qué? Yo siempre voy a recordar de lo que Dios me ha hecho olvidar. Y eso que viene el perdón, ese perdón que tú sabes que no quiero ni pensar en eso. Yo voy a poner una cobija de lo que pasó, no quiero lidiar con ningún problema. Y si yo lidio con esas cosas, yo puedo actuar muy mal. No, sea como José, enfrente, vea los problemas, visualice, porque personas te van a lastimar una y otra vez, pero constantemente viva una vida donde tú llamas de Manasés tu fe. Tú sigues constantemente recordando que olvidas. Yo recuerdo de olvidarme. Yo recuerdo de perdonar. Yo recuerdo de no quedar amargado, porque yo voy a ser lastimado hoy, mañana, personas, pero yo recuerdo de olvidar. Por eso tu nombre será Manasés. Y el segundo hijo se llama Efraín, que simplemente significa fructífero en una tierra de aflicción. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Tú y yo nunca vamos a dar frutos si no olvidamos. Antes que tú puedas ser fructífero, tienes que recordar de olvidar. Antes que pueda venir Efraín, antes que Dios permita algún fruto en su vida, espiritualmente hablando, sea de una persona que Dios te utilice para dar fruto, que alguien se bautice, o haz algún fruto en su propia vida espiritual, en su propio corazón, hay que lidiar con la amargura. Hay que decidir recordar de olvidar. Y cuando lo hace eso, Dios permite ser fructífero en una tierra de aflicción. ¿Está conmigo, hermanos? Hoy en el capítulo 41 solo vimos de la cárcel a la cima. De la cárcel a donde ahora el segundo hombre más poderoso del Egipto. Y la serie de la vida de José podemos sacar muchas enseñanzas. Una de ellas podemos aprender esperanza en el sufrimiento. El sufrimiento tiene un propósito más allá de lo que puedas ver. El sufrimiento es para cambiar quién eres. Es para ayudarte a ser más como Jesús. Estamos muy llenos de nuestro ego. Estamos muy llenos de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hacer las cosas. Dios quiere romper ese carácter y en verdad darnos el mismo carácter de Jesús. La otra es animarnos con el evangelismo. Las personas necesitan que entremos en sus vidas, porque muchos están inquietos, muchos están espiritualmente inquietos como el faraón, con sus vidas, no saben qué hacer, no saben qué Dios quiere, no entienden. Necesitan de José, necesitan de discípulos en sus vidas. Y es increíble de ver discípulos en toda Ciudad de México compartiendo su fe, amén. Es increíble. Porque la cantidad de faraones, la cantidad de personas que hay que están internamente inquietas, son muchas. Y cuando tú llegas y le explicas el mensaje, no solo les explica el mensaje, le ayudamos a cómo aplicar el mensaje. Dios bendice. Dios bendice cambiando el entorno de la persona. En ese caso, Dios bendijo, cambiando toda la situación del Egipto. Y que no solo Egipto iba a dar comida a los egipcios, pero también a Canaán, donde estaba la familia de José. Es increíble saber que José impactó a su familia sin estar con ellos físicamente. José causó impacto por solo ser fiel a Dios. Dios estaba cuidando de su familia física. Y eso vamos a estudiar las próximas semanas. Amén. Y para Dios sea la gloria. Amén. Amén, hermanos. Vamos a sacar un receso de 5 o 6 minutos y ya regresamos con el servicio. Amén.